Buenas noches, queridos jóvenes del seminario. No sé si esto está funcionando. Bueno, pero quería, compartir con ustedes un momento de lo que estamos haciendo en nuestro curso de la vida consagrada, la teología de la vida consagrada y laical. Para ello, pues, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pues, no nos ayuda mucho para poder estar en clases, pero sin embargo, aprovechando la tecnología, podemos conectarnos con ustedes. Las notas, como bien sabemos, la teología de la vida consagrada, el curso en el seminario tiene la siguiente dinámica de las notas, que es el 30% el primer corte, el 30% el otro corte y el 40% del examen. Este primer corte, como ustedes hemos hecho 3 trabajos, 4 trabajos, tenemos ya esta nota de los 30 puntos, que están las diapositivas. Las diapositivas, después el examen que les tomé en línea de las mismas diapositivas, que sería, pongámosle aquí, el quiz. Esto valía 10 puntos. Después otro quiz de una lectura, ahí les puse 10 puntos sobre 10 puntos. Y el último trabajo de investigación, que también valía 10 puntos, trabajo de investigación. Los otros 10 puntos. Hasta ahí tenemos los 30 puntos que es el primer corte. Ahora en este segundo corte, que es de esta semana, que empezamos ya con los exámenes, pero en el caso de la materia nuestra, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer un trabajo. Recordemos de que habíamos dicho que la teología de la vida consagrada, como aquí no sé si se pueda ver, ojalá Dios quiera que sí, de la vida consagrada y laical, espero alcanzar. Para ver la teología habíamos dicho que vamos a irnos a la historia para poder ver cómo fue la evolución de la vida consagrada. Y en esto estamos terminando. Hemos hecho algunas investigaciones, pues por supuesto hubiéramos aprovechado en clases para realizar esto de la historia. Otra de las fuentes para encontrar la teología de la vida consagrada está en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, de manera especial en Jesús. Aquí vamos a ver los 3 votos, que son votos evangélicos de pobreza, de castidad y obediencia. Y estas son las fuentes, la historia, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es lo fundamental. Pero tenemos 1, 2 y una tercera fuente, que son los documentos de la Iglesia. Hemos entrado ya al inicio del curso, habíamos visto un documento para poder entrar, la Lumen Gentium, pero ahora también vamos al final del curso pues a ver otros documentos de la Iglesia respecto a la teología de la vida consagrada, para que quede bien el concepto claro. Aquí tenemos otros documentos del Concilio Vaticano II, exhortaciones, cartas apostólicas de los diferentes papas. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a la Sagrada Escritura. Vamos a tener para los otros 30 puntos, y los documentos de la Iglesia junto con la vida laical va a ser los 20 puntos del examen. Lo voy a dividir en 2 partes, como se les había dicho en el curso
el examen que tenga un valor de 20 y un trabajo sobre 20 puntos. Ahí nos dividimos. Yo quisiera esta vez dejar claro qué es la historia de la vida consagrada, como para tener todo el bloque entero, por lo menos tener una idea general. Ahora hemos ido picando a un lado, a otro lado, pues en cierta manera ayudándonos de un lado a otro lado. Quiero terminar haciendo un trabajo con la historia de la vida consagrada y para que quede más claro el concepto. Y el trabajo lo vamos a realizar, el trabajo final de la historia va a tener un valor, la nota del trabajo, pongámosle aquí trabajo, el trabajo va a tener una nota de 20 puntos del siguiente corte. 20 puntos. ¿Cómo va a estar dividido este trabajo? 10 puntos. Muy pequeño, no más grande de lo que se pueda ver en la cámara. 10 puntos de la presentación del trabajo. Lo encuentra usted como el contenido y la organización. El contenido y la organización, que sepa dónde va a ir el contenido, es decir, que esté bien organizado de manera muy sistemática. De aquí 5 puntos en la creatividad de su trabajo. Esto yo les voy a explicar ahora, creatividad. La creatividad de usted. Ahora vamos a ver en dónde usted va a utilizar la creatividad. La creatividad. Y 5 puntos. 5 puntos que va a ser, en cambio, la exposición. Igual ahora se les voy a explicar todas estas partes. La exposición lo vamos a hacer en línea. Es decir, a través del internet. Muy bien. Entonces, no sé si hay cómo hacer una captura de pantalla, pero no esté claro esto. Entonces, para que tengamos claro esto. 10 puntos de presentación, contenido y organización, 5 puntos de la creatividad que usted utilice y 5 puntos en la exposición del trabajo. ¿En qué consiste el trabajo? Nosotros hemos visto durante este curso, hemos partido que la vida consagrada tiene su propia historia, no paralela a la iglesia, pero sin embargo integrada y diferenciada a la vez de la iglesia, de la historia de la iglesia, pues la historia de la vida consagrada ha ido en parte a la historia de la iglesia. Entonces nosotros vamos a hacer un trabajito. Vamos a hacer la línea del tiempo, lo vamos a llamar así, línea del tiempo. La línea del tiempo, de la vida consagrada. Y con esto vamos a terminar nosotros la historia de la vida consagrada, que es la primera fuente desde donde nosotros vamos a entender la teología. Como hemos visto nosotros ya en el curso, la vida consagrada inicia desde el Señor Jesús, pero claro, antes de Él también, en cierta manera, había algunas raíces de la vida consagrada en algunos movimientos o grupos, ¿no? Entonces es importante tener claro ese aspecto. Pero desde ahí nosotros hemos visto el monacato, hemos visto algunas órdenes, después del monacato vienen las órdenes mendicantes, como los
franciscanos, dominicos, órdenes militares, como aquellos mercedarios, trinitarios, que estaban a la defensa de la fe, al cuidado de los peregrinos, todas estas órdenes. Después vienen las congregaciones, que también lo vamos a estudiar ahora. Las congregaciones, después de las congregaciones, que son de votos simples, vienen los institutos de vida religiosa consagrada, pero también institutos de vida secular, que ahora lo vamos a entender mejor haciendo este trabajo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Espero que mi intención es hacer este video para que poder entender el trabajo y lo podamos hacer bien, lo podamos realizar bien, pero sin embargo cualquier pregunta me lo pueden hacer. Entonces hacemos nosotros, vamos a coger unas hojitas. Vamos a coger las hojitas de papel bond, de este papel bond, y le vamos a pegar de esta manera, de manera vertical, y que quede de esta manera. Puede usted pegar las hojas que usted desea de largo, ¿no? De manera vertical, las hojas que usted desea. Entonces, en esta parte, es decir, ya tenemos ahí pegado todas las hojas que usted desea, o puede usted utilizar un papelógrafo, pero que sea vertical, que sea largo, para poder hacer la línea del tiempo. Entonces, en cuanto usted más necesite, pues va más a necesitar más hojas. Entonces, usted va a trazar su línea del tiempo, traza la línea del tiempo, va a poner los años o los siglos, lo va a ir poniendo en la mitad de la línea, es decir, una línea va a tener sus años y sus siglos. Vamos a iniciar la vida consagrada desde los orígenes y lo vamos a poner acá a Jesús. Jesús, pues poniéndole el tiempo, pongámosle año 30, para no tomar desde el nacimiento, pues usted ya entiende que es 4 años antes de la era que nosotros tenemos por el conteo de los años que no se hicieron bien, 30 años. Entonces, lo ponemos a Jesús ahí. Después viene algo importante en la vida consagrada y es el monacato. El monacato. Después del monacato viene lo que son las órdenes, como he dicho antes, ¿no? Órdenes. Esto, las órdenes religiosas, aquí usted lo puede diferenciar, órdenes mendicantes. Y aquí hay otras órdenes más. Muy bien. Entonces, usted pone aquí en qué siglo aparecieron las órdenes. Siglo XI al siglo XIV, XV inclusive. ¿Sí? Después de las órdenes mendicantes vienen las congregaciones. Congregaciones, ustedes pueden ayudarse a través del tiempo ir marcando las congregaciones. Aquí también debe estar el Concilio de Trento. Concilio de Trento, ¿cuál fue la manera de influir del Concilio de Trento y el Concilio Vaticano? Perdónenme que se los voy a resumir esto para poder entender mejor qué nomás debe estar dentro de esto, dentro de la línea del tiempo. Vamos a hacer de nuevo la línea para que quede claro, no me alcanzó el espacio. Eso, hasta el día de hoy. Iniciamos con Jesús y terminamos hoy en día. ¿Sí? Pues no sé qué será la vida consagrada en el futuro, pero hasta hoy tenemos muy claro. Entonces, primero, dentro de estos bloques grandes que yo antes les había dicho, tenemos el monacato. Muy bien, monacato. Después tenemos en el siglo XII todo lo que son las órdenes. Órdenes, Concilio de Trento,
Trento. Aquí dentro de los concilios de Trento, digamos, en ese espacio, en ese tiempo, aparecen todo lo que son las congregaciones masculinas, femeninas y todo eso. Viene el Concilio Vaticano II, y todo lo que de ahí en adelante está la vida consagrada. Aquí es importante que usted sepa dónde van, en qué tiempo, en qué espacio, en qué, pues, valga la redundancia, en qué momento del tiempo aparecen estas órdenes o estas circunstancias. Entonces, usted tiene que saber dónde va y vamos a poner algo muy práctico. Entonces, aquí en el monacato, en este espacio que queda aquí, hay otras cosas que aparecieron. Por ejemplo, San Benito, San Agustín, donde empezó el monacato y todo eso. Entonces lo vamos caracterizando. Usted va a poner sobre esa línea una línea imaginaria, digamos así, pero del contexto. El contexto social y religioso. Del contexto social y religioso de la época. Por ejemplo, en el tiempo del monacato, usted acá abajo, en la parte de abajo, va a poner qué es el monacato, qué es todas las temáticas que ya se les voy a dar. Esto ya tiene un orden, ¿no? Les voy a compartir 3 libros con las diferentes temáticas que tienen que ustedes ubicar. Nada más, ¿qué es hacer el trabajo? Yo les voy a dar las temáticas, que ya los tengo aquí en el cuaderno. Todas las temáticas, por ejemplo, en el monacato tenemos Eusebio de Cesarea, San Jerónimo, San Epifanio, orígenes bíblicos del monacato, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el martirio, el estilo de vida de los ascetas. Toda esa temática ya está lista, digamos. Yo se los voy a enviar las temáticas, incluso los libros, se los voy a enviar dónde están los libros para que usted pues, no esté buscando en otros lugares, sino que ya tenga todo ahí en el libro. Y lo único que es ir poniéndole en la línea del tiempo y pues una pequeña idea que es una característica. Entonces aquí viene la creatividad de usted. Por ejemplo, supongamos, dice aquí, monacato, el monacato, ya, por ejemplo, el monacato agustiniano. Recuerden que nosotros ya habíamos visto San Agustín, él organiza su diócesis, pero también a sus sacerdotes les invita a vivir como si fuera un monasterio, ¿no? Alrededor del obispado, entonces les invita a vivir teniendo la vida en común, tomando todo lo que es en el Señor Jesús, el compartir, el vivir en común, como aquellas primeras comunidades. Entonces, este monacato agustiniano, entonces, viene aquí el libro, usted investiga el libro, el monacato agustiniano, y le ubica aquí en qué siglo o en qué año aparece el monacato agustiniano. Entonces, vamos a ponerle aquí, en el siglo, usted puede utilizar los lápices de color que usted quiera para arreglarlo, que quede muy bonito. Entonces, lo pone, supongamos, en el siglo V, San Agustín. Y aquí le pone usted, entonces, por eso que es necesario tenerla, cuanto más largo sea la hoja, mejor. Entonces aquí, monacato agustiniano. Perfecto. En el monacato agustiniano, usted lee qué es el monacato agustiniano y le hace un pequeño resumen qué es. Muy bien, le pone aquí qué es el monacato agustiniano, cómo fue su origen, cuáles fueron sus características
Y aquí viene la creatividad de usted. Usted puede cortar una hojita o buscar una imagen y cortar y ponerlo ahí, pegarlo, para que usted pueda tener una mejor presentación. Entonces ahí viene la creatividad. Entonces, en cuanto usted más creativo sea para ir poniendo en la línea del tiempo las cosas, a través de imágenes, a través de pronto, yo no sé, de diagramas, entonces usted puede utilizar. Entonces, para que quede claro, todo lo que es hacia abajo, todo lo que es características, detalles de lo que se les va pidiendo en la temática, que yo se los voy a enviar como se los dije antes. Pero al lado de arriba usted pone en qué circunstancias se dio esto. Por ejemplo, al inicio, cuando se da el monacato, será un monacato egipcio en Egipto. ¿Cuál era la realidad? ¿Cuál era la realidad de la iglesia? Pues aquí usted pone lo que es el monacato egipcio y todo lo que son las características, o quiénes fueron, quiénes salieron ahí, toda la temática. Pero en ese contexto, usted le va a poner arriba cuál fue el contexto social y religioso. Por ejemplo, en este tiempo, en las primeras comunidades está la persecución. Está la persecución. Más adelante de la persecución, usted sabe que después de todo lo que sucedieron, incluso muchos cristianos murieron en coliseos, siendo burla de tanta persona del Imperio Romano, pero más tarde ya eso, religión oficial, más adelante decadencia del Imperio Romano. Ahora en el Concilio Vaticano II, nuevas maneras de pensar, la ciencia, dentro de las ciencias lo que más valor se ha dado a la humanística, la tecnología. En este contexto, ¿por qué ponemos esto, queridos jóvenes, queridos seminaristas? ¿Por qué hacemos esto? Porque sepa usted que Dios va escribiendo en nuestro tiempo su historia de salvación, pero va utilizando los momentos y las circunstancias. Hoy estamos viviendo una enfermedad, un contagio, una pandemia, y pues es también después de un contexto que vivimos, debe haber una respuesta también en nuestra vida eclesial. Entonces, lo mismo sucedió, que todo esto, lo que Dios va escribiendo, tienen consecuencias en la vida social, en la vida religiosa, en la vida política, porque pues la historia es de Dios. Entonces, queridos jóvenes, cualquier cosa, pues ustedes pregúntenme para poderles explicar con más tranquilidad, pero yo creo que quedó bien claro y ustedes lo van a entender. Para ir resumiendo, yo se los voy a enviar toda la temática, lo que tienen que ustedes hacer. Son 3 libros muy prácticos. El primer libro va desde los orígenes hasta la reforma de los monasterios, sobre todo el monasterio de Cluny. El siguiente libro es desde los canónigos regulares hasta la reforma del siglo XV. Y el último libro es desde la devoción moderna o la devoción moderna hasta el Concilio Vaticano II. Todo esto, pues yo se los voy a enviar por documento, y los 3 libros. Usted, ahora viene la presentación. Usted tiene todo esto en casa, ¿no? Tiene toda su línea del tiempo, lo que usted ha hecho, la línea del tiempo. Pues no importa cuánto largo sea, pero no puede ser menos de unas 4 hojas, porque yo seguro que no les va a caber en menos de 4 hojas. Serán algunas hojitas. Entonces, usted tiene estas hojas pegadas ya y hechas, usted las puede hacer un rollo incluso. Cuando el día de la presentación, ¿usted qué hace? Pues en su casa, en donde usted está, lo vamos a hacer la presentación. Usted igualmente, aprovechamos también la tecnología, pues no somos expertos en la tecnología, pero que saber, digamos, aprovechar, aunque no lo sepamos utilizar el 100%.
usted en su habitación, en el lugar donde está, pega todo el cartel, la cartelera, digamos así, la línea del tiempo, donde sea, en su casa, en su cuarto, pide a alguien que lo grabe, o como yo estoy haciendo, lo he puesto en un estante ahí para poderme grabar yo mismo. Me hace difícil grabarme yo mismo, pero... Entonces usted se pega, le pega su cartel en donde sea, ¿no? Y el videito va a hacerse un video usted de 10 minutitos. Pongámosle aquí. Una vez que tenga el cartel, usted lo ha pegado en la pared de su casa, en la pared, le pide a alguien que lo grabe, usted mismo se graba, lo pega en la pared y el video va a tener una duración, el video de presentación. El video de presentación va a tener duración de 10 minutos. ¿Sí? 10 minutitos. Usted tiene en 10 minutos que usted presentar todo lo que es la temática de lo que usted ha hecho. Entonces, imagínese que en cuanto usted mayor haga el trabajo bien hecho y sepa, por eso les decía, que tenga el contenido, el resumen del contenido puesto en la línea del tiempo y bien organizado, porque usted puede ir explicando todo lo que ha hecho usted. En 10 minutos le queda pues un tiempo ni tan largo ni tan corto para poder explicar todo lo que usted ha hecho. Bueno, si de pronto hay más cosas que explicar, de pronto detalles que han quedado fuera, pues a través del video yo podré ver lo que usted ha hecho, de pronto algunos detalles que no lo puedo explicar, pero que están plasmados ahí, porque Dios quiera pues esto se termine y yo les pueda recoger el trabajo, revisarles ya físico el trabajo, pero mientras tanto será el video. Esto tiene un valor de 5 puntos, les había dicho antes, la presentación, 5 puntos. Todo lo que usted ha hecho ahí. Entonces, que tenga una idea general, todo lo que hasta el día de hoy, cómo está la vida consagrada. Con eso terminaremos nosotros la historia y Dios quiera, pues ya en la próxima empezaremos a ver todo lo que es el fundamento bíblico de la vida consagrada. Duración de 10 minutitos, tiene el valor de 5 puntos. Aproveche usted ganándose estos 20 puntos, gánese 20 puntos que son, pues realmente no son tan difíciles de hacer. Cuanto más largos, en esto sí, pues a veces me gusta que sean resúmenes, ¿no? Pero cuanto más largo sea la historia, la línea del tiempo, pues tendrá más valor el trabajo, ¿no? Y cuanto más creatividad tenga usted para hacerlo, tendrá más valor su trabajo. Imagínese, son 20 puntos que usted se va a ganar ahí. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ponerle el tiempo plazo para poder presentar? Es un poquito, yo soy consciente, es un poquito largo, necesita leer, necesita profundizar y sobre todo necesita organizarse los contenidos y para plasmarlos. Hoy hoy domingo, estoy grabando domingo. Abril, domingo 19, hasta el 30 de abril, nosotros vamos a acabar, imagínense, tiene usted más de una semana para hacer este trabajo. Hasta el 30 de abril nosotros vamos a terminar de hacer este trabajo. Hasta el 30 de abril. De abril. Usted tiene para terminar de hacer hasta el 30 de abril, porque de ahí nosotros ya en mayo aprovecharemos para estudiar lo que es el fundamento bíblico. Ya pues a finales de mayo aprovecharemos para ver los documentos de la iglesia y en junio, julio ya estamos terminando el curso, entonces para que aprovechemos. El 30 de abril nosotros presentamos este trabajito para poder nosotros entender y poder tener claro lo que estamos haciendo. ¿Les parece? Entonces, algo que es importante para poder saber
30 de abril, perdónenme que se los deje aquí. 30 de abril. Hasta ese día va a ser la presentación. El video, como va a ser de 10 minutos, por supuesto va a ser un poquito pesado. Usted lo puede subir a YouTube o le puede usted subir primero al driver y después enviármelo el link, ¿no? Entonces son 10 minutitos, quiera uno va a ser un poquito pesado subir eso, subir el trabajo, el video de la presentación. Algo más que necesito explicarlos para que quede claro aquí, pues, bueno, pues ya está todo. Ganémonos los 20 puntos ahí, aprovechemos. Yo les doy todo el material, les doy la temática, lo único que es ir plasmando en la línea del tiempo. Cuanto mejor quede, pues usted mismo se sentirá bien con el puntaje. Los puntos que hasta ahorita tenemos, les había dicho que tenemos 30, ya tenemos 30 nosotros, cada uno de ustedes tiene sus notas. Espero que las notas del último trabajo y pues los quiz que hemos hecho en línea, ya sabemos nuestra nota. El primer trabajo que tuvimos un pequeño problema, y es que las presentaciones no todas estaban pues, bien organizadas. Eso dificultó para dar el quiz. Era sobre 20 puntos, pero después nosotros, hablando con alguno de ustedes, se vio la oportunidad mejor ponerle sobre 10 puntos. Entonces ahí está la diapositiva, ¿sí? Después el quiz, entre los dos hace 10 puntos. El siguiente quiz, que era de la devoción moderna, 10 puntos, ahí ustedes ya saben la nota. Y el último trabajo que yo se los envié, pues el valor de 10 puntos. Y hoy el valor de 20 puntos. Con eso nosotros ya estaríamos con 50 puntos. 50 puntos, prácticamente ya la mitad de la nota. Entonces aprovechemos para que nosotros podamos sacar. Saludos a su familia en casa, que Dios los acompañe siempre. Gracias por estar preparándose, gracias por mirar este camino hacia la vida del sacerdocio, a la vida también a Pedro, a la vida consagrada. Pues gracias por estar con nosotros, por seguir estudiando el esfuerzo que ustedes hacen. Más tarde, pues ciertamente Dios mismo les bendecirá y su pueblo, su parroquia, donde vayan a trabajar, se sentirán ustedes bien por haberse esforzado durante el seminario. Saludos a ustedes, queridos jóvenes, Francisco, César, Paul, Andrés, Pedro, que Dios les bendiga y les fortalezca a sus familias. Cualquier cosa, entonces, ustedes me pueden preguntar con toda tranquilidad.